Yo quiero compartir hoy que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un texto de la Escritura que yo titulo La necesidad más grande del ser humano. Y mire que nosotros tenemos muchas necesidades, variadas, son diferentes, dependen de cómo nosotros veamos la vida, de nuestro contentamiento, depende de muchas cosas el hecho de que podamos enumerar nuestras necesidades. De hecho, en el pasaje que voy a estar compartiendo, ellos muestran una gran necesidad. Cuando me refiero a ellos, me refiero a los discípulos. Y por eso yo quisiera una vez más hoy hablar de esa necesidad, la necesidad más grande del ser humano. En esta semana que conocemos como la semana de la crucifixión, semana que comenzó con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, siguió con los eventos relacionados ya apuntando hacia la cruz, la última cena el viernes, el sábado silencio total. Creo que dentro de esa semana no hay día más desesperante que el sábado. Aquellos espectadores que miraban la cruz y a Cristo colgado de ella en medio de dos malhechores, todavía veían algún soplo de esperanza, porque Jesucristo todavía estaba vivo. Recuerden que nosotros los humanos estamos aferrados a la vida y mientras hay vida tenemos esperanza. Recordemos que cuando Marta, aquella hermana probablemente mayor de María y de Lázaro, después que Lázaro murió, que Cristo aparece, ella le dice al Señor: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Como queriendo dar a entender que era más fácil sanar a un enfermo que él levantar a un muerto. Y ese sábado, entre la crucifixión y la resurrección del domingo, es el día más difícil. Ya las esperanzas se habían desvanecido por aquello de que si todavía estaba vivo podía ocurrir algo, pero el sábado definitivamente estaba muerto. No hay milagros, no hay pronunciamiento, todo es gris, todo es lúgubre, no hay ningún tipo de activo ni de asomo alguno de que fuera a ocurrir algo. Sin embargo, llegó el domingo y se dan aquellos movimientos que estremecieron nuevamente la ciudad de Jerusalén. Se evidencia por las multitudes que acompañaron al Señor durante toda esa semana. Los que le daban la bienvenida, diciéndole: Hosanna el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna significa la salvación de Dios, Dios te salve ahora. Y aquellos que no necesariamente tenemos que concluir que eran las mismas personas. Aquella multitud que le dio la bienvenida y lo honraron como rey, no necesariamente eran los que después estaban gritando: crucifícale. No tenemos evidencia para decir que eso era así. Puede ser, pero no podemos afirmarlo. Lo cierto es que ese domingo de la entrada triunfal había mucha gente y al pie de la cruz también había mucha gente. Esa semana fue una semana muy agitada. Llegó el domingo y los rumores de que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo, tal y como dice Mateo. Los del oficialismo judío se acercaron a los guardias ante la tumba vacía y le dieron dinero para que pusieran a correr la versión de que los discípulos, mientras ellos, los guardias, estaban dormidos, robaron
el cuerpo del Señor. Nuevamente, aquel comentario y el rumor de que la tumba estaba vacía se esparcieron como pólvora por toda Jerusalén y nuevamente la ciudad se agita. Jesús se le aparece a dos que van caminando rumbo a la ciudad de Emaús y sin identificársele se une a la conversación y le pregunta a ellos que por qué están como están llenos de tristezas, confundidos, y ellos les responden de la siguiente manera. Y leo en Lucas capítulo 24 del 13 al 23. Y he aquí, el domingo, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba desde que estas cosas, del que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Ya ustedes saben que aquella ciudad de Jerusalén, sumida en la tristeza, en la angustia, en la incertidumbre, durante todo el día sábado, mientras que los enemigos del Señor, llenos de alegría y de sarcasmo, porque se quitaron ese problema de encima, ahora vuelve otra vez y se convierte en una ciudad confundida y a la expectativa de qué iba a pasar ahora. Entre la resurrección y la ascensión pasaron 40 días, según nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Las instrucciones y lo que hizo Jesús están claramente desglosadas en ese pasaje y en otros pasajes. ¿Qué hizo Jesús básicamente durante esos 40 días? Número 1, se presentó a varios de sus discípulos. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 4 al 7. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. ¿Qué hizo Jesús? En primer lugar, se le apareció, como vemos el texto, a todos aquellos que eran sus discípulos y de alguna manera u otra cercanos a su ministerio. ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Le encomendó la predicación del Evangelio y hacer discípulos a sus discípulos precisamente. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20 y los pasajes paralelos
en Marcos 16, del 14 al 18, Lucas 24, del 36 al 49 y Juan 20, del 19 al 23. Les encomendó lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Quiere decir que en primer lugar Jesús se le presentó simplemente para que fuera una evidencia tangible, palpable, de que Él había resucitado. Número 2, les entregó la Gran Comisión. Y número 3, les hizo conciencia y repasó todo lo concerniente al reino de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 3 de Hechos capítulo 1. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Quiere decir que en esos 40 días el Señor se presentó a varios de sus discípulos, les encomendó la predicación del Evangelio y se mantuvo hablándoles acerca del reino de Dios. A estas alturas ya no había duda alguna de la naturaleza y propósito de nuestro Señor. Se había confirmado que Él es el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Lo vieron hablar, lo vieron actuar, lo vieron haciendo todo tipo de milagros, cómo se puso por encima de las leyes de la naturaleza. Lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron multiplicar los panes y los peces, sanar todo tipo de enfermedades, incluyendo a aquellos que estaban bajo el flagelo de la lepra, vieron abrazar a leprosos, incluso lo vieron levantar a los muertos. Aún sus enemigos se asombraban de la manera en que Él hablaba. Las multitudes en el Sermón de la Montaña decían, ¿cómo este hombre puede hablar así? ¿Cómo habla? ¿De dónde saca todo ese conocimiento, esa sabiduría? Dice la Escritura que se admiraban de su doctrina y también de su testimonio porque hablaba como quien tiene autoridad. A estas alturas ya no debía haber dudas. Ya no hay lugar para que haya vacilaciones, claudicaciones en su mente acerca de la naturaleza de Cristo. Ya no es tiempo para volver atrás. Él es el Mesías, el que venció la muerte, y ellos confirmaron entonces que también estaba vivo. En esta última conversación de Cristo, antes de ser perdido en las nubes, mientras Él ascendía a los cielos, ellos, a pesar de todas esas experiencias y confirmación sobre la naturaleza y propósito de Cristo, al ver ya que su regreso a los cielos es inminente, ellos le hacen una pregunta. La pregunta que le hacen se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 6. Durante 40 días el Señor está hablándole acerca del reino de los cielos, acerca de su reino. Durante 40 días está instruyéndole sobre la proclamación del Evangelio. Durante 40 días se están viendo sus manos con las cicatrices, sus pies con las cicatrices de los clavos, la herida en el costado. Durante 40 días se le presenta, soy yo, estoy vivo. Recuerden lo que dije en una ocasión antes de caer en manos de malhechores. Nadie me quita la vida y estoy confirmando que yo entregué mi vida y la volví a tomar cuando yo quise. Cristo está confirmándole eso. Ellos están viendo a Cristo comer. No hay duda de que Él es el Señor, de que Él es Dios hecho carne. Sin embargo, había una inquietud merodeando en sus corazones, que mortificaba sus conciencias, y es esta pregunta del capítulo 1 de los Hechos, versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Después que Jesús se le presenta, no hay duda de que Él es que ha resucitado. Tomás tenía duda y el Señor dice, ven, mete
tu mano en mi mano, tócalo, mira, esas son mis manos, siente la cicatriz, mira los pies, mira cómo están las cicatrices de los clavos, mira, mete tu mano en mi costado, soy yo, he resucitado, he vencido la muerte, no hay duda. Es necesario que yo me regrese al cielo de donde vine. Y Jesús le está dando instrucciones acerca del reino. ¿Cómo deben comportarse ellos como sus discípulos? Le está pasando la antorcha de su ministerio. Está hablando del ministerio, de su testimonio. Y ellos le hacen una pregunta política. Está muy bien todo eso, Señor. ¿Y nosotros qué? Entendemos tu evangelio, entendemos que tú eres el Mesías, que eres el Salvador, pero nuestro mundo, en esta tierra donde vivimos, donde tenemos que enfrentarnos a diario a las injusticias, al hambre, a la opresión, al martirio, a todo esto, ¿todo eso seguirá igual? Recuerden que el pueblo hebreo era una provincia romana. Y ellos tenían sueños de libertad, de soberanía. Es como queriendo decir, sí, Señor, somos tus seguidores, tú eres el Mesías resucitado, pero nuestro paso por la tierra va a mejorar un poco. Porque mientras te tenemos y estamos contentos de que tú nos has redimido, que tú eres la esperanza, Señor, seguiremos con las mismas penas de siempre. He escuchado muchos comentarios acerca de esta pregunta. Algunos de estos comentarios son inmisericordes con los discípulos. Algunos dicen, ¿cómo puede ser posible después que ellos han visto tanto las obras de Cristo surgieran con esa pregunta? He escuchado personas decir, son unos carnales pensando solamente en este mundo. Yo creo que esta pregunta tiene 3 características. Primero, es una pregunta profundamente honesta. Yo creo en la honestidad. Ellos no vinieron con subterfugios, ni tampoco con indirectas al Señor. Esta pregunta sale de lo profundo de un corazón afligido por los problemas de su nación. En segundo lugar, creo que es una pregunta eminentemente realista. Su país tenía mucho tiempo sufriendo con los desmanes de la guerra y de las ocupaciones. Y eso les afectaba. Y en tercer lugar, creo que es una pregunta incuestionablemente justa. Ellos entienden que todo ser humano necesita condiciones esenciales para preservar la dignidad que el mismo Dios le había dado. Y una de esas condiciones es libertad. Contrario a algunos colegas, creo que esa pregunta fue profundamente honesta, eminentemente realista e incuestionablemente justa. Pero nosotros tenemos que entender por qué ellos hacen esa pregunta. Quizás la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no lo hacemos así. Que la pensamos, pero no la decimos. Como muchísimas situaciones que se nos presentan. Y tenemos esas batallas secretas ahí. Caemos y nadie lo sabe. Tratamos de levantarnos y nadie lo sabe. Sufrimos y nadie lo sabe. Tenemos interrogantes, tenemos dudas, tenemos sueños, hasta fantasías, pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque esa batalla se da en lo más recóndito de nuestras almas. La pregunta que ellos hacen tiene que ver con la tierra, con este lado del sol, con este lado de la eternidad, con el aquí y el ahora. Tiene que ver con los problemas diarios con los que batallamos cada uno de nosotros. Al examinar la historia trágica
del pueblo judío hasta ese entonces, quizás tenemos un poco más de misericordia con ellos. En primer lugar, fueron esclavos en Egipto por unos 400 años. Salen de la esclavitud y duran 40 años pululando en el desierto, hasta que toda esa generación murió y entran a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, el pueblo es gobernado por jueces y ellos quieren un rey. Dios le da un rey con unas capacidades extraordinarias, se llamaba Saúl. Y Saúl pues mantuvo ese reino unido, después es desechado por Dios, vino David, vino Salomón, y en los días de Roboam, el hijo de Salomón, entonces se da una guerra civil. Este hijo de Salomón quiere subir los impuestos porque Salomón había dejado el país en la bancarrota y quería subir los impuestos. Entonces hay una revuelta que se convierte en guerra civil y de las 12 tribus de Israel entonces salen 2 naciones. 10 tribus se quedan en el norte y se llaman Reinado del Norte y Reinado de Israel con capital Samaria, y el Reinado del Sur o Reino de Judá con capital Jerusalén. El Reinado del Norte es invadido por el imperio asirio y es dispersado por todo el pueblo, y ese reinado se desvanece, lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Queda un remanente que es el Reinado del Sur y es ocupado por los babilónicos, y Jerusalén cae bajo las hordas y órdenes de Nabucodonosor el Grande. Pasan 70 años en el exilio y esa gente vuelve otra vez en los días del imperio medo-persa y ocupan la ciudad de Jerusalén, que es el tema que nosotros vemos en los libros de Esdras y Nehemías. El imperio persa es desplazado por otro imperio y ellos se quedan como botín de guerra, y es el imperio griego. El imperio griego se desvanece y entonces se arman unas disputas entre generales por el botín de guerra que se llama Jerusalén. En los días de Antíoco IV llega a la ciudad de Jerusalén, llega al templo, pasa el atrio de los gentiles, pasa al lugar santo y llega hasta el lugar santísimo y allí sacrifica un cerdo. Eso provoca una revuelta llamada la revuelta de los macabeos, y en los días de Judas Macabeo ellos obtienen, después de tantos años de opresión, la independencia. Pero no pasarán 100 años cuando viene el general Pompeyo y entonces invade la ciudad de Jerusalén y la ocupa nuevamente. Ellos le están diciendo: Señor, ¿habrá algún respiro? Señor, ¿tendremos una nueva mañana, un día de estos? Un día de esto dejaremos de ver las tropas romanas merodeando por el templo. Un día de esto dejaremos de estar siendo oprimidos, de pagar nuestros impuestos para alimentar los egos de los emperadores romanos. Algún día de estos podrán nuestros hijos correr por las calles de Jerusalén sin tener la bota opresora romana y el látigo romano sobre sus espaldas si dicen algo que a ellos no les agradan. Dejaremos de tener la presión de adorar al emperador. Algún día de esto, algún día volveremos a tu sueño de libertad. Yo creo que cuando entendemos el contexto histórico por todo lo que ellos habían pasado, esta pregunta, pues, en vez de juzgarlo, como que genera un poco más de comprensión. No es que se justifique del todo la pregunta, porque obviamente Cristo vino a hacer algo mucho más trascendente que darnos libertad política. Él vino a romper las verdaderas cadenas que atan al ser humano, que son las cadenas del corazón. Pero no podemos dejar de pensar que esto
le afectaba a ellos. Durante el ministerio de Cristo hubo algunas circunstancias donde los discípulos parecían aferrarse a un reino terrenal, de que en Cristo estaba la esperanza de una redención, de una emancipación nacional. Hasta tal punto que en una ocasión, como lo vemos en Mateo 20, del 20 al 28, y en Marcos 10, 35 al 37, se le acercaron dos de sus discípulos al Señor para hacerle una petición muy especial. Y dice Mateo 20, que se le acercaron a sus discípulos. Dice, esos discípulos que se le acercaron fueron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que haga con nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Y oigan la petición. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermosos. Señor, no son los demás discípulos, somos nosotros que cuando tú estés gobernando, nosotros formemos parte de tu círculo de mayor intimidad, ministro de Defensa y ministro de la Presidencia. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente, en Juan 6, del 14 al 15, dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Oiga esto, este es el profeta, este es el que nosotros estábamos esperando, pero claro, comiendo gratis. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró del monte solo. Oye, lo que querían. Jesús lo sabía todo, sabía lo que estaban maquinando en sus mentes, sabía que ellos estaban complacidos porque estaban llenos, comiendo gratis. Este es el rey que necesitábamos. Ya la fama de Cristo se había expandido por todas aquellas regiones. Resucitaba muertos. Nadie nunca había hablado con el poder, la unción, el denuedo. ¿Por qué no? La retórica de Cristo. Se asombraban, aún aquellos que eran sus adversarios y que iban a arrestarlo, quedaban perplejos, absortos cuando oían a Cristo hablar. Ponía sus manos sobre los enfermos, no importa la enfermedad, y los sanaba. Desde los más viejos hasta los niños querían estar con Jesús, hasta tal punto que en una cultura donde se segregaba a los niños, que no podían estar integrados con los adultos, Jesús le dice: dejad los niños venir a mí, déjenlos que vengan. Lo único que le faltaba a Cristo era multiplicar los panes y los peces. Es como que ellos dijeran: este es el profeta, este es el rey que necesitamos, sana a los enfermos, nos instruye, todo el mundo lo ama y aparte de eso multiplica los panes y los peces. Este es el hombre. Vamos a hacerlo rey. Pero Jesús tenía una dirección clara y un propósito claro de lo que Él vino a hacer. Dice Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces, a veces nuestras necesidades humanas pueden confundirnos porque podemos creer que nuestras necesidades humanas son nuestras prioridades en la vida. A veces podemos tomar decisiones en circunstancias donde somos presionados por lo que nos afecta. Y no necesariamente porque algo nos afecte, necesariamente sea nuestra prioridad. La presión puede ser relativa dependiendo dónde está nuestro corazón.
Puedo tener prioridades retorcidas y sufrir por lo que no debo sufrir. Puede ser que los caprichos de mi corazón me lleven a inclinarme a mis propios deseos, marginando el deseo de Dios. El hecho de que me afecte, el hecho de que yo esté empedernidamente obstinado por algo, no quiere decir que esa deba ser mi prioridad. No estoy diciendo que los problemas humanos no nos afectan, nos afectan. Me afecta el hambre, la guerra, las injusticias, la mentira, la corrupción. Eso a mí me afecta y nos afecta a todos. Pero, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida y el propósito de nuestra existencia? ¿Una cruzada contra las injusticias humanas? ¿O vamos a hacer una cruzada para que nuestro corazón sea rendido a Cristo y nosotros nos convirtamos en servidores y servidoras de Cristo para que Cristo sea la prioridad en nuestras vidas? La última opción debe ser nuestra primera opción. Vivir para Cristo, vivir para Él, suspirar para Él. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en primer lugar, todo lo demás estará en orden. Nosotros, los creyentes, entonces tenemos que meditar en dónde está nuestra prioridad. Los discípulos hicieron su pregunta y Cristo les dio su respuesta. Nosotros conocemos muy bien la respuesta que Cristo le da. Y esa respuesta comprende los versículos 7 y 8 de ese capítulo 1 del libro de los Hechos. Y vamos a leer el texto completo desde el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Él les dijo, no os corresponde a vosotros, a ustedes, saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con tu propia autoridad. Eso no es tema de ustedes. Eso no es lo que le debe preocupar. Esto está fuera de su alcance. Ahora bien, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos asumieron eso. Y aquellos hombres que en los días grises o en las horas grises de la crucifixión estaban huyendo, ahora no tienen temor de presentarse ante los mismos verdugos que crucificaron a Cristo. Y Pedro, en su valiente sermón el día de Pentecostés, les dice, ustedes crucificaron a Cristo, sus manos están llenas de sangre, ustedes son homicidas. El Pedro que estaba negando a Cristo por temor, ahora testifica valientemente acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque asumió como prioridad de su vida el mensaje del Evangelio. No es que no le preocupara Roma, ni las injusticias, sino que cuando tenemos a Cristo en el corazón, la prioridad de nosotros es cambiar. Porque si yo cambio, es un agente de la sociedad que va a cambiar. Durante siglos, los mártires políticos, los que se han entregado, incluso de manera sincera, para que este mundo sea mejor, de acuerdo a sus convicciones, se han visto frustrados. Porque el mundo sigue, como la Biblia dice, de mal en peor. Regímenes, corrientes filosóficas que quieren cambiar una sociedad a la fuerza, cambiando las estructuras políticas, pero los componentes de esa estructura política, que somos tú y yo, seguimos igual. El ser humano sigue igual, el alcohólico sigue alcohólico, el drogadicto sigue drogadicto, el ladrón y el corrupto sigue igual.
El que abusa de su familia sigue igual, porque solamente se cambiaron por la fuerza de las estructuras políticas. Pero cuando una persona viene a Cristo, es cambiado de adentro hacia afuera y Cristo gobierna en el corazón de las personas. Y entonces el cambio es evidente. Si había una persona alcohólica que descuidaba a su familia, un padre de familia pródigo que se fue del hogar y viene entonces Cristo a su corazón, lo vuelven a ver regresando al hogar y llevando la dignidad a su familia. Eso lo hace Cristo. Por eso es que la prioridad tiene que ser Cristo. Porque este mundo no cambia con la fuerza humana. Este mundo solamente lo arregla aquel que lo creó. Pero para Él arreglarlo tenemos que venir humillados delante de Él y decirle, perdónanos, Señor. La respuesta de Cristo no tiene que ver con cambios políticos, tiene que ver con un cambio en el corazón. Jesucristo no los regaña, no los censura, no le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Yo que quería irme, pero veo que no me puedo ir todavía porque ustedes no han cambiado, no han entendido. No le dice eso, porque Él los entendía. Yo sé que el hambre, la inseguridad, todo eso puede preocuparnos. Pero colóquenme a mí, dice Cristo, como prioridad en sus corazones. Y todo aquello va a cambiar. Porque el mundo será mejor si el cambio comienza en mí. Jesús le dijo, mi prioridad quiero que sea la de ustedes, que es la predicación del Evangelio. La respuesta de Cristo, sin obviar o marginar los problemas diarios de nuestra existencia, es que nuestra mayor necesidad es la de Él gobernando nuestros corazones. La respuesta de Cristo para sus discípulos es que lo pongan a Él en primer lugar para que todos los demás estén en su orden. La respuesta de Cristo tiene que ver con que el cielo y la tierra pasarán, pero Él y su palabra no pasarán. La respuesta de Cristo tiene que ver de que nosotros a veces esperamos demasiado por quienes nunca nos darán nada. La respuesta de Cristo sigue siendo la misma para el ser humano, que la escucharon como ellos los discípulos y para nosotros 2000 años después. Mis hermanos, tenemos muchos problemas que nos aquejan y queremos incluso hacerle promesas al Señor a veces. Señor, mira, yo sé que tú eres la prioridad, pero yo voy a tratar de resolver esto para después venir donde ti. No, es ahora, es urgente. Ven a Cristo, ahora. Para que todos estos eventos relacionados con su venida, su mensaje, su crucifixión y su gloriosa resurrección tengan sentido para ti. Los eventos relacionados con el ministerio de Cristo marcaron el mundo desde sus días y su vida alteró el curso de la historia. Él estableció nuevos paradigmas, impuso sin espadas y sin lanzas una nueva cosmovisión. Su obra impactó a miles y su mensaje se abrió paso surcando los tiempos. Sus seguidores han sido testigos triunfantes al ver caer reinos, desmoronarse principados, desplomes de ideologías políticas, de corrientes filosóficas fallidas y de experimentos sociales agotarse. Desde su casi anónimo nacimiento hasta su difundida muerte en la cruz, su vida fue marcada por la sencillez, el servicio, el amor y la modestia. No dejó nada por escrito por su puño y letra, pero nadie en la historia de la humanidad ha provocado tanto impacto como él. Solo tuvo 3 años de vida pública y marcó el tiempo de forma tal que los llaman antes de él
y después de Él. Como cada una de nuestras vidas que se han rendido a Él, es antes de Él y después de Él. Y tu vida hoy puede ser también marcada cuando recibas a ese Cristo que murió y resucitó al tercer día en tus corazones.